Muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos ustedes, docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad en general, nuevamente en un nuevo taller de la Escuela Virtual de Educa Tolima, acá en la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima. Hoy miércoles 22 de julio, nuestro habitual taller Caminos, que tendrá una temática muy interesante. Vamos a establecer estrategias, lineamientos en cuanto a la lectura y la escritura para los procesos académicos, o sea, muy pendientes porque la temática está muy interesante para el día de hoy. Quiero expresarles un saludo muy especial de nuestro señor secretario de Educación, el doctor Julián Fernando Gómez Rojas, también de nuestra directora de calidad educativa, la doctora Gloria Isabel Preciado Trujillo, y por supuesto, de todo el equipo de funcionarios de calidad educativa y la Secretaría de Educación y Cultura del departamento. Bueno, yo quiero mirar quiénes son los que se conectaron temprano para saludarlos. Eh, Vamos a iniciar acá con Adriana Rocío Mendoza Martínez, un saludo muy especial para ella, a Zulay Fernanda González Prada, de la institución educativa técnica agropecuaria El Guayabo de Fresno, Claudia Magali Sánchez Vargas, Beto Albino de Sousa, Ferney Prada de Mercedes Capilla del Guamo, Luz Dari Mendoza, Esnoraldo Carvajal de Antonio Nariño, Marta Janet Valencia, William Alexander Cabrera, Mela Contreras Medina de Anchique, Gloria Marina Enciso Salazar, Marta Ginette Quintero Cifuentes, Dimari Acosifu, creo que se pronuncia así. Luis Carlos Avendaño López alcanzó a clasificar en esas personas que se conectaron antes de las 9 de la mañana y que estaban ahí pendientes. Cecilia Castillo Garzón, Mela Contreras, Johanna Magret y Luz Marlene Vargas. Un saludo muy especial a esas personas que se conectaron desde muy temprano para seguirnos acá en la escuela virtual. Y desde ya entonces vamos también a saludar a nuestro compañero Julián Yaima, quien nos tiene una información muy importante frente a las redes sociales. Julián, buenos días. ¿Cómo vamos con esas redes sociales? Vamos adelante, tenemos nuevos seguidores. Cuéntenos un poquito. Hola Edwin, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos mis compañeros que se vinculan hoy al taller Caminos, a todos los compañeros del área de calidad educativa y en fin a todos los de la Secretaría de Educación del departamento. Tenemos, vamos subiendo en el número de seguidores, el número de personas que se han vinculado a nuestro canal de YouTube. Lo importante, aparte de subir, es que las personas sigan compartiendo sus enlaces para que muchas más personas tengan acceso. Bueno, ustedes en este momento tienen ahí en pantalla la dirección. Quiero que la vean muy bien, que se la aprendan, que la tengan muy en cuenta: www.tolimaprende.edu.com. Esta es una página creada desde la Dirección de Calidad Educativa para el servicio de toda la comunidad educativa, no solo del departamento del Tolima, sino a todas las personas de diferentes departamentos que se quieran pues navegar, consultar, ver información muy bien seleccionada por este equipo de calidad educativa, donde van a encontrar información muy importante. Quiero compartir brevemente cómo es que se visualiza esta página, qué es lo que ustedes van a encontrar cuando ingresen a esta página. Mira, van a encontrar ustedes en nuestra pantalla inicial enlaces directos a las noticias, a los eventos que estamos realizando, orientaciones pedagógicas, recursos multimedia, capacitaciones, aulas virtuales, información sobre educación inicial, accesos directos a la página, por ejemplo, de la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima. A todos los usuarios que tienen Office 365, entonces pueden ingresar acá directamente y empezar a hacer todo el proceso con Office 365. Videos importantes que hemos realizado a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, tenemos el saludo y bienvenida del señor secretario de Educación, y en este caso tenemos vinculado el otro video que da acceso directo al evento que estamos realizando el día de hoy. Es decir, ustedes dándole un clic acá los va a redireccionar directamente al evento en vivo que estamos haciendo por YouTube Live. Tenemos por último
el calendario de eventos de la escuela virtual. Entonces tenemos los eventos ya realizados, el evento que estamos en ese preciso momento, el próximo evento del día viernes y enlaces de interés. Si ustedes desean, por ejemplo, en el tema de orientaciones pedagógicas, van a encontrar guías para docentes, para directivos docentes, guías de educación inicial, educación primaria o secundaria, educación media, guías exclusivas para el trabajo autónomo allá en casa, para las familias, para los cuidadores, guías socioemocionales, recursos multimedia, tanto para estudiantes como para docentes, para poner los trabajos y también para desarrollarlos. Son una serie de herramientas TIC que les van a funcionar muy bien para esta época en la cual estamos utilizando demasiado las tecnologías de la información. Todas las capacitaciones que hemos realizado las van a poder encontrar también en este enlace, en este botón de capacitaciones. Van a encontrar una parte de cursos MOOC, que son cursos que son relativamente cortos, que son gratuitos, que se pueden ustedes directamente inscribir y no van a tener ningún inconveniente para poder hacer los cursos. Hay demasiados, hay muchos en el mercado. Esta es una selección. Y van a tener también el enlace a todas las partes que son los videos de las capacitaciones ya realizadas por la escuela virtual al día de hoy. Contarles que al día de hoy, este es nuestro taller número 42 desde la escuela virtual. Hemos realizado ya con 42 talleres. Entonces, estos talleres los van a encontrar acá cuando nos visiten directamente en el canal de YouTube o desde aquí van a tener un acceso directo a nuestro canal de YouTube donde van a encontrar todos los videos relacionados con estos talleres. Bien, si ustedes han observado en nuestra página, siempre a mano izquierda estos dos botones nos acompañan, ¿cierto? Siempre van a estar ahí. Estos botones son enlaces directos para que entren a nuestro Facebook, a nuestra fanpage de Caledutol o a nuestro canal de YouTube. Con un solo clic, el sistema los va a redireccionar a nuestra fanpage de Calidad Educativa. Cuando ustedes ingresan, van a encontrar acá unos botones, ustedes en sus perfiles van a encontrar un botón de donde dice me gusta y seguirnos. Entonces ustedes con un clic empiezan a seguirnos, le dan clic en me gusta y hacen parte ya de nuestra comunidad educativa de la Dirección de Calidad Educativa del Tolima. Al día de hoy, compañeros, tenemos 3,165 seguidores. La idea es que esto pues, llegue a mucha más gente para que tengan conocimiento y acceso a toda la información que estamos a diario publicando. En estos últimos 2 días hemos estado publicando muchísimos videos que nos han llegado desde diferentes partes del departamento del Tolima, diferentes instituciones, no solamente del sector público, también se está vinculando el sector de instituciones educativas privadas, también nos han enviado videos con la conmemoración de el 20 de julio, del Día de la Independencia. Entonces, hemos subido bastantes videos, pues obviamente previa verificación de cumplimiento de requisitos, pues básicamente del permiso, que se cuente con el permiso de uso de la imagen de los niños por parte de los padres. Entonces, hemos publicado bastantes, algunos no hemos podido porque de pronto la calidad o no se entiende o la calidad no es la mejor y no se ve muy bien, entonces algunos hemos tenido que desafortunadamente no publicarlos, pero hemos tratado de publicar la gran mayoría. La idea tampoco es saturar a toda la comunidad con estos videos, pero es importante que puedan ver lo que las instituciones y los niños están haciendo desde casa en pro de esta conmemoración de estos eventos. ¿Qué información van a encontrar aparte de lo que les acabo de comentar? Tenemos una publicación fija que es para todos los docentes del departamento que estén interesados en la convocatoria del Ministerio de Formación Continua, pues contarles que se amplió el ministerio, amplió el plazo para estas inscripciones al 31 de julio. Entonces aquí ustedes van a tener la información y van a tener enlaces para que puedan entrar a mirar toda la información en detalle de lo que el ministerio está solicitando para que puedan ustedes tener acceso a esta información. Si ustedes se perdió, mire, esto es importante porque nos preguntan mucho, si ustedes se han perdido algún o algunos de los talleres anteriores, por ejemplo, del recetario de palabras que hicimos en Viernes de Pájaros del 17 de julio, usted mediante una nota así como la que está observando en este momento, es que usted va a poder tener acceso a lo que se trabajó en ese día. Es decir, ustedes aquí en este enlace de descarga van a poder ingresar y ver la presentación o descargar el video que se trabajó ese día en el recetario de palabras. O el enlace que los lleva directamente a nuestro canal de YouTube, donde está disponible
el trabajo que se hizo ese día. Si usted también quiere ver todos los videos que tenemos, que hemos hecho, que hemos cargado, aquí en esta sección de videos la van a poder observar. Igualmente pasa con las fotografías. Esto es algo que Facebook nos otorga. Si usted también quiere de pronto ver sobre el conversatorio que se hizo también el día viernes, sobre activación de rutas de atención que se hizo el viernes en horas de la mañana, aquí también va a poder descargar las presentaciones, los videos y todo lo que se trabajó ese día. A lo largo de todo el muro de Caleduto van a encontrar muchas publicaciones de estas donde está la información de cada uno de los 41 talleres que hemos realizado a la fecha. Información sobre Docotó, la red de docentes orientadores que nos están invitando del 31 de julio hasta el 6 de agosto al primer Expo Universidades virtual que se va a hacer para todo el tema de orientación vocacional virtual en el Tolima. Entonces, una actividad de calidad educativa en unión con la red de docentes orientadores que se va a estar realizando. Entonces, también pendientes de, próximamente se les estará dando toda la información aparte sobre un tema muy importante que es sobre toda la parte socioemocional que estamos en este momento pasando en todos los hogares. Entonces, van a tener videos, tips para que ustedes puedan trabajar un poco mejor o tener más herramientas para mejorar la calidad de vida en estos momentos en el aislamiento en que estamos todos. Y bueno, muchísima información referente que hemos tomado del Ministerio de Educación, de Colombia Aprende, de los diferentes aliados pedagógicos, entonces para que ustedes tengan información. Bien, otro aspecto, otro botón que también es muy importante para que ustedes nos visiten es el botón de YouTube. Desde la página de Tolima Aprende también tienen el acceso directo. Con un solo clic, ustedes nos va a redireccionar a la página de YouTube. En este momento tenemos 458 suscriptores. A ustedes les va a aparecer aquí, como en todo el centro, un botón rojo donde les dice suscribirse. Entonces, clic ahí para que tengan acceso y puedan tener de primera mano toda la información de lo que estamos subiendo en nuestras redes sociales. Tenemos todos los videos también que hemos trabajado, talleres, todos los 41 talleres que tenemos, entonces para que ustedes tengan acceso a esta información. Bien, estas son nuestras dos redes sociales y nuestra página, nuestro portal de internet donde ustedes tienen acceso a toda la información. Por último, Edwin, compañeros, es que ya voy a empezar a compartir por nuestros comentarios el enlace habitual que compartimos con todos para que ustedes lo diligencien. Recuerden que es muy corto, la información es muy importante para nosotros porque vamos a recoger información de las personas que están asistiendo a este taller, de qué municipio, de qué departamento, de qué institución. Si son estudiantes, entonces, de qué grado son, profesores, de qué, si son de primaria, bachillerato, y una casilla al final donde están las sugerencias u observaciones, donde nosotros vamos a poder sacar información que realmente es muy importante para seguir mejorando cada día en esta escuela virtual y pues para toda la comunidad educativa en general tener acceso a mucha más información. Viene esa la información, contarle que aquí en el centro de Ibagué, no sé por su zona, empezó a llover bastante duro, pero pues estamos acá con nuestro taller Caminos, con todo el ánimo para aprender bastantes cosas. Claro que sí, Julián, ¿no? Yo estoy en la zona del Jordán y por acá todavía no ha empezado a llover, pero eso es una buena noticia porque significa que lo vamos a tener a usted durante toda la jornada de la escuela virtual. Bueno, todavía las personas que están conectadas pueden comenzar a darle me gusta y pueden comenzar a compartir para que más compañeros, más docentes, padres de familia y comunidad en general, porque igual todos estos elementos, todas estas herramientas, todas estas estrategias, pues pueden servirle para cualquier persona, inclusive para orientar, para un padre de familia orientar a su estudiante en el trabajo en casa. Entonces, bienvenidos todos, por favor vamos a compartir para que más personas se sumen a esta transmisión y vamos a sumar entonces a nuestro compañero Fabián Gualtero. Bienvenido, Fabián, ¿qué información tiene para hoy? Muy buenos días, Edwin y Julián. Un saludo muy especial para todos los amigos, compañeros de la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima. Sí, una mañana un poco, bueno, amaneció soleada, pero ha ido ya bajando un poco la temperatura. Ya Julián nos reporta lluvias en el sector del centro. Por acá en el sector de Mirolindo todavía no ha empezado a llover, pero ya está un poco nublado el cielo. Bueno, saludarlos muy especialmente.
esta nueva mañana de hoy miércoles, una mañana llena de mucha energía, de mucho conocimiento. Ya nuestros talleristas, la profesora Andrea Triana y el profesor Elkin, ya están preparados con todos los temas que hoy vamos a tratar para poder fortalecer nuestras competencias a nivel docente para el direccionamiento de nuestras clases. Pero antes de iniciar eso, yo quiero hacerles una invitación muy, pero muy especial. Esa invitación pues está para el próximo lunes 27 de julio. Muy bien, mire, tenemos este taller porque ustedes lo han pedido. Este es el taller que se ha denominado El Poder de las Emociones y vamos a tener ella es una compañera de la Secretaría que maneja muy bien todos estos temas. Ella es Paula Maecha. Ella tiene un palmarés bastante importante. Ella es profesional de comercio internacional, tecnóloga de gestión de importaciones y exportaciones, especialista en dirección de organizaciones de la Universidad del Tolima, pero ha empezado a hacer y a crear todo su perfil profesional, lo ha basado mucho en lo que es el coaching. Y por eso se ha certificado en coaching, certificación también en sanación angelical y certificación en sanación cuántica angelical. Esto va a ser el próximo lunes 27 de julio a las 9 de la mañana. Recuerden que estamos transmitiendo estos talleres en vivo simultáneamente por los canales de YouTube y de Facebook. Entonces, esta cita para que de una vez todos se conecten porque vamos a trabajar cosas importantísimas que nos van a ayudar en el fortalecimiento de nosotros como individuos, como seres vivos, como personas, para poder asimismo transmitir esa buena energía también a nuestros estudiantes. Entonces, todos cordialmente invitados a este taller, que les cuento nuevamente que es el lunes 27 de julio a las 9 de la mañana, es decir, el próximo lunes. Bueno, eso es una de las invitaciones especiales, pero recuerden también, y sabemos que acá las personas que ya asisten, que en total llevamos ya 215 en ambas redes sociales, pues invitarlos también a nuestro taller Viernes de Pájaros, el Club de Lectura Viernes de Pájaros, el próximo viernes 4 p.m. Pues estaremos allí con la profesora Andrea y el profesor Elkin también jugando, divirtiéndonos, leyendo, aprendiendo. De verdad es un espacio muy importante al cual queremos invitar a toda la comunidad educativa del departamento del Tolima, de Colombia también, y los que nos quieran acompañar internacionalmente, bienvenidos también son a esta Escuela Virtual Educatolima de la Secretaría de Educación y Cultura del departamento. Bueno, básicamente esa era la información así como importante, ¿no? Recordemos también que tenemos unos invitados especiales, estos vendrán próximamente, son unas empresas muy representativas. Recordemos que hemos hablado de Hewlett Packard, que también va a estar acá en estas aulas virtuales, que nos van a socializar una información, una herramienta importante, de la cual ustedes ya tienen acceso allí a través de nuestro portal www.tolimaaprende.edu.co. Esto es una herramienta virtual que se denomina Be Online. Los invitamos para que vayan familiarizándose con ella y posteriormente pues estaremos y los tendremos a ellos acá en estas aulas virtuales. De igual forma también estarán acá los amigos de la Fundación Telefónica, que tienen también unas herramientas importantísimas para nuestro quehacer docente. Ellos también van a estar aquí en estas aulas y ayer, les cuento esto como primicia, ayer también se hizo un acercamiento muy importante con la Fundación Postobón, que tiene y está manejando un proyecto, un programa muy importante de actividad física. Entonces también los vamos a tener aquí en estas aulas virtuales. Todo esto es lo que pues venimos adelantando para próximos talleres, próximas capacitaciones y próximas conferencias. Pero desde ya invitarlos este próximo viernes 4 p.m., Viernes de Pájaros, y el próximo lunes tendremos también el taller El Poder de las Emociones. Y más adelante les estaré dando más información porque también tenemos muchas más sorpresas. Eso es en cuanto a esta información de próximos eventos, Edwin. Claro que sí, Fabián, muchas gracias. Esas primicias las que nos gusta acá porque queremos dar la mejor información, los mejores talleres, la mejor capacitación para nuestros docentes y esperamos próximamente ya tener todo clarificado para anunciarles cuándo serán estas capacitaciones con estas grandes empresas, ¿no?
que han dispuesto unas plataformas muy importantes para que podamos capacitarnos de la mejor manera. Bueno, pero ya mucho preámbulo y vamos a invitar a nuestros talleristas el día de hoy. La profesora Andrea Triana, el profe Elkin, quien nos acompaña también, y pues agradecerles por este espacio que nos ofrecen, profe, con todo ese conocimiento tan importante que usted tiene. Bienvenida. Bueno, para todos muy buenos días. Gracias, Edwin, por el recibimiento. Acá también ya empezó a lloviznar, entonces tenemos una mañana tranquila, una mañana fría, pero una mañana muy animados en los que vamos a compartir muchas experiencias. Gracias a todos, bienvenidos y bienvenidas al taller Caminos. Hoy traemos un tema muy especial, un tema que a veces nos causa, nos pone a pensar y a reflexionar muchas veces. Entonces lo estamos viendo en pantalla, procesos de lectura y escritura en el aula. Y tenemos una queja constante, no solamente en los chicos de primera infancia, sino también en primaria y en bachillerato se recrudece mucho más esta realidad. Entonces, mis estudiantes omiten letras al escribir, presentan más de 2 errores ortográficos en una misma palabra y no son coherentes en sus propios escritos. ¿Qué hacer? Procesos de lectura y escritura en el aula. Para todos los que están conectados en esta mañana, procesos de lectura y escritura en el aula que abordamos desde la primera infancia, desde preescolar y continúa hasta el grado 11. Entonces vamos a mirar todo ese proceso de lectura y escritura, cómo plantearlo en el aula de una manera productiva, de una manera en que el estudiante pueda realmente leer y escribir y que nosotros como docentes seamos los orientadores de ese proceso. Hoy vamos a iniciar con un fragmento. Este es un fragmento muy crudo, pero muy real y a la vez muy hermoso. Bueno, después les voy a contar de qué libro es, pero entonces tenemos a nuestro lector invitado que nos va a leernos el fragmento. El día que mataron a Martínez, Julián estaba al pie mío. Así fue desde pequeñitos. Era como mi sombra. Tanto que me sentía solo cuando no lo tenía cerca. Daba un paso y él iba detrás. Tomaba una decisión y él la seguía como si fuera suya. Ese día quedó amarrado al piso, como yo. Después echó a correr, como yo. Fue un viernes muy de mañana. Bajábamos dando brincos por la loma. Íbamos a ayudar a arriar un ganado arisco. Un grito nos frenó en seco. ¡Martínez! ¡Alto ahí! Martínez subía por la misma pendiente. Vimos sus ojos desorbitados, el traquetazo de los 3 tiros, el sonido sordo del cuerpo al desplomarse y la mancha roja empapando su uniforme verde. Todo ocurrió en un solo instante. Aguanté la mirada fría, desafiante del matón clavada en mi cara. Me santigué y seguí paralizado, como si hubiera echado raíces. El siguiente tiro, pensé, es para mí. Cuando el asesino dio la vuelta y huyó monte arriba, sin mirar atrás, sin decir palabras, como si nada. Pegamos carrera como almas en pena. Así, espantados, seguimos nuestro camino. Tenemos ahí entonces el fragmento de la obra de Pilar Lozano, Era como mi sombra, uno de los recomendados de esta mañana. La literatura en la escuela, la literatura como parte de un proceso de lectura, la literatura en español o la literatura que se transversaliza en todas las áreas. Uno de los temas, no el tema central, pero sí uno de los temas que vamos a tocar
en la mañana de hoy. Espero que hayan disfrutado este fragmento en esta mañana fría acá en Ibagué. Vemos cómo empieza una narración que te atrapa y que uno dice, oiga, quiero seguir leyendo y quiero saber qué es lo que está contando ahí y quiénes son esos dos chicos que están narrando ahí. Bueno, empezamos con las preguntas. Ustedes saben que este taller Caminos, es un taller interactivo. Es un taller donde a pesar de que solamente estamos conectados por esta pantalla, donde ustedes me están viendo desde su casa, donde nosotros acá con el profe Elkin los estamos escuchando, Edwin, Fabián y Julián también nos están acompañando. Entonces, este es un taller donde nos estamos leyendo constantemente. El taller Caminos, los leemos todos y por eso se llama Caminos, porque son muchos caminos y muchas estrategias que podemos abordar. Viene la primera pregunta de esta mañana y la van a ver en pantalla. ¿Qué estrategias de lectura y escritura planteamos en nuestras clases? Óigalo bien. ¿Qué estrategias de lectura y escritura planteamos en nuestras clases? Una de las quejas más grandes que tenemos como docentes es el que nuestros estudiantes no leen y escriben. Si nos vamos para primera infancia, para preescolar, la gran pregunta es, ¿cuál es el método, el mejor método para enseñar a leer y escribir? Para hacer esa adquisición convencional del lenguaje escrito. Pasamos a primero, segundo, tercero, y entonces vemos que los chicos adquirieron ese lenguaje escrito, pero de una u otra manera no escriben las palabras correctamente, omiten palabras, hay muchos errores de ortografía, y llegamos al bachillerato y con algunas veces y en algunas realidades nos frustramos al encontrar que nuestros estudiantes no escriben más de una oración coherentemente, que no son capaces de escribir un párrafo, y entonces surge esta pregunta: ¿qué estrategias de lectura y escritura planteamos en nuestras clases? ¿Qué estrategias de lectura y escritura? Y junto a esta pregunta viene agarrada la segunda pregunta que va a estar en pantalla. Estas preguntas son para reflexionar, para que lo pensemos desde la casa. Viene la segunda pregunta y ahí está en pantalla. ¿Qué estrategias de lectura y escritura planteamos en época de cuarentena? Y es que desde que empezamos estos talleres, desde que empezó la escuela virtual, siempre nos hemos dicho, nuestros estudiantes, nosotros como profesores, como familias, como padres, bueno, en el rol que desempeñemos en cada momento de nuestra vida, no habíamos vivido un evento como este. Estamos ante un hecho histórico y de nosotros depende si ese hecho histórico es fructífero para nosotros o no. Dice que de todas las cosas malas siempre saca uno algo bueno, ¿no? Esos son los adagios de los abuelitos que nos dicen siempre. ¿Qué estrategias de lectura y escritura planteamos en época de cuarentena y qué estrategias de lectura y escritura planteamos en clase con nuestros estudiantes? Por acá los empiezo a leer. Ana Judith Ortiz nos dice que lectura en voz alta. Un saludo a la profe Ana Judith que siempre nos está acompañando. Bueno, acá ya me vinieron a vender gallina criolla en esta mañana para hacer un sancocho en esta mañana fría. Neyfi Bedoya nos habla de lectura de imágenes. Gloria Patricia Marín nos dice por medio de imágenes. Viviana Bonilla nos habla de la lectura en voz alta. Gafabe, sí creo que lo leí bien, nos habla de la lectura en voz alta. Bueno, entonces ahí vemos cómo nuestros profesores están poniéndonos sus estrategias. Marlene Suaza nos habla de primera infancia, nos dice que deben ser cortas con lectura de imágenes y juego de lectura porque jugando se aprende.
Bueno, entonces ahí estamos leyendo todas esas estrategias que nuestros profesores están poniendo en pantalla. Recuerden que nos estamos retroalimentando y acá vamos a aprender, si no estoy mal, creo que son 6 estrategias puntuales que podemos realizar tanto en la adquisición en primera infancia, en primaria, como en bachillerato. Listo. Entonces, seguimos leyendo a nuestros profesores en esta mañana. Y es que lectura y escritura, las dos juntas, las dos unidas, y es el desafío de la mañana de hoy. ¿Cómo así, Andrea, que el desafío de la mañana de hoy? Muchas veces en el aula vemos la lectura por separado y la escritura por separado. Hay muchos teóricos que dicen que esa lectura y escritura se encuentra en el aula, así como se encuentra en la vida, en la cotidianidad de cada uno de los que están acá. ¿Listo? Y seguimos leyendo, yo voy por acá a ver si los puedo leer en esta mañana. Bueno, por acá nos hablan de comprensión. Marina Villanueva nos dice, como primera medida les leo el cuento, luego les hago preguntas acerca de los acontecimientos del cuento, los cuales contestan en videos. También me gusta que envíen videos dando respuestas acerca de lo leído. A medida que leo el cuento, les voy mostrando las imágenes del cuento, que por supuesto es corto, especial para preescolar. Bueno, entonces ahí tenemos como algo muy puntual que ya nos han respondido 2 profes, ¿no? Que en preescolar están manejando lecturas cortas porque pues los niños todavía son pequeños. Vamos a ver en nuestras estrategias qué vamos a aprender en esta mañana. Gracias al profe Ruth Marina por ponernos sus estrategias. Y es que en este momento de cuarentena, donde estamos dando nuestras clases virtuales, pues yo creo que hemos despertado una creatividad que todos teníamos ahí, que algunos profes siempre la han mantenido en sus clases y ahora la pasaron a un medio virtual, pero hay profes que han descubierto 1,000 maneras para mantener esa comunicación directa con sus estudiantes. ¿Listo? Por acá seguimos leyendo. Sirley Valencia nos habla de juego de palabras para construir texto, cuento y poesía. Creo que los juegos de palabras son tan importantes en español como en otras áreas. Hablamos de ese disonante cognitivo, de ese despertar, ese pellizco que se le da al cerebro. Bueno, por acá seguimos leyendo. Dolly Valencia nos dice por medio de juegos y rondas. Manuel Armando nos dice, Armando, ¿cierto? Sí, leí bien. Un texto corto y terminarlo. Bueno, y entonces nos vamos, después de estas preguntas, los profes que no han respondido pueden seguir respondiendo o sencillamente puede quedar para una reflexión personal. ¿Qué estrategias de lectura y escritura planteamos en esta época de cuarentena? Y mucho más allá, vamos a la primera pregunta, que es una pregunta más duradera, ¿no? Sí, la anterior, por favor. ¿Qué estrategias de lectura y escritura planteamos en nuestras clases? Y aquí no solamente hablamos de clases presenciales, hablamos de esas clases virtuales, pero también hablamos de esas clases en esa educación remota, en muchos de nuestros estudiantes que están en las veredas, que están muy lejos y que algunos no tienen esa conexión de internet ni el WhatsApp constante para poder comunicarse con los profesores. ¿Leemos y escribimos en el aula? ¿Realmente estamos leyendo y escribiendo en el aula? Y la misma pregunta que nos hemos hecho desde que empezó el taller Caminos. ¿Qué es leer y qué es escribir? Cuando
leemos, simplemente recibimos información de lo que estamos leyendo o estamos interactuando con el texto o nos quedamos solamente con lo que nos dice el texto. Al leer un cuento, cuáles son los personajes, cuál es la idea principal, o el lector se mete en el cuento y desbarata el texto. No solamente estamos hablando de cuentos, ¿no? A veces cuando uno dice lectura, se nos viene a la mente solamente cuentos. Hablamos de todo ese mundo escrito, de todo el mundo escrito con el que el ser humano, oigámoslo bien, con el que el ser humano se enfrenta mucho antes de asumir un código convencional. ¿Cómo así que mucho antes de asumir un código convencional? Como siempre lo hemos dicho, y ahí yo sé que hay personas nuevas que están conectados en esta mañana. Muchas veces nuestros niños cuando llegan al aula, ya no, creo que muchas veces no, ¿cierto, profe Elkin? Sino desde siempre, nuestros niños llegan al aula por primera vez, pero ellos ya se han enfrentado al mundo escrito. Ya saben que hay grafías y que esas grafías, esos simbolitos que están ahí, significan algo. Significan algo para las otras personas, aunque ellos aún no lo entiendan. Y empiezan a leer esas palabras como imágenes. Y entonces, volvemos otra vez al tema, porque nos estamos siguiendo, nos vamos al tema de este taller. Procesos de lectura y escritura, estrategias de lectura y escritura para abordar en nuestras clases, bien sean presenciales, bien sean en educación remota o virtuales. Y nos vamos con la primera estrategia de esta mañana. Bueno, estrategias hay muchas, como siempre yo les he dicho, y podríamos haber escogido muchas más, pero vamos a dar en este caso, vamos a dar 7 estrategias de lectura y escritura. Pero recuerden que este es un taller interactivo, ¿no? Donde yo no soy la que tiene la última palabra, sino ustedes en el chat en vivo también nos están apoyando con sus estrategias. O sea que a partir de estas 7 estrategias pueden surgir en el día de hoy muchas más y enriquecernos todos. Y entonces empezamos con la primera estrategia de esta mañana. Bueno, si hay preguntas, las vamos haciendo y las vamos a ir respondiendo en vivo, ¿no? A veces cuando las preguntas se responden así en el momento, es más fácil. Bueno, por acá María Leo Guayara nos dice que hay estrategias lúdicas súper chéveres con lecturas cortas que nos permiten animar, divertir, enamorar, invitar a nuestros niños y papitos a que se conecten y disfruten de una manera agradable estas clases desde casa. Creo que una de las maneras de motivar a nuestros estudiantes es que la guía o la clase o el texto que se les mande sea motivante para ellos. Bueno, primera estrategia, trabajar procesos de lectura y escritura en conjunto. Vamos a ver qué nos dice Casani. Conectar la lectura con la escritura. Por supuesto, las prácticas letradas incluyen las 2 caras de la moneda, comprender y producir. Casani 2008. Bueno, al principio cuando empezábamos el taller, era una de las preguntas que no estaba en pantalla, pero pues yo hacía la reflexión que este es el desafío, llevar la lectura y la escritura en un mismo plano. No solamente Casani, también encontramos a Anna Kant, encontramos a otros teóricos que nos hablan acerca de la viabilidad de llevar la lectura y la escritura en un trabajo conjunto para fortalecer no solamente estas 2 habilidades, sino también el habla, también la escucha y la atención de nuestros estudiantes en clase. Solamente para español, no. Estamos hablando de todas las áreas del conocimiento. Y como no solamente estamos hablando de
de lectura y escritura en español, sino estamos hablando de lectura y escritura en cualquier área del conocimiento, en cualquier área académica en la cual llevemos, que es en todas, procesos de lectura y escritura en el aula. Bueno, pero hay que resaltar una palabra muy importante y es la palabra proceso. ¿Y por qué la palabra proceso? Porque es un proceso, son fases y son etapas en las que nuestros estudiantes aprenden a leer, son etapas en las que nuestros estudiantes aprenden a escribir y uniendo las dos cosas entonces tenemos la enseñanza de la lengua escrita. Y es que escribir no simplemente es pasar esa lengua oral, lo que estamos hablando, de una manera escrita, ¿no? La escritura tiene, bueno, por acá Robinson Bustos nos dice, escribir, corregir y reescribir en la escritura. Muy bien, gracias Robinson. Sí leímos cuando pusiste 2 veces. Escribir, corregir y reescribir. Escribir, corregir, reescribir en la escritura. Y voy a tomar lo que acabaste de escribir, Robinson, para ver cómo de esta manera, y según lo plantea Casani en su libro La cocina de la escritura, en ese reescribir, reescribir, volver a reescribir y plantear lo que hemos escrito, no solamente estamos escribiendo, también estamos leyendo, también estamos hablando y muchas veces cuando leemos en voz alta estamos escuchándonos o cuando leemos al otro, cuando le decimos al otro, venga, yo le voy a leer esto a ver si siempre tenemos como una palabra muy común, a ver si se escucha bien, ¿cierto? A ver si se escucha bien. Entonces ahí vemos cómo en la escritura se unen estas 4 habilidades. Bueno, y la teoría queda muy bien y la estrategia ahí en pantalla suena muy bien. Pero, ¿y el ejemplo? ¿Qué ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo que nos plantean en el taller para poder aplicar esta estrategia en el aula? Lectura y escritura. Vamos con un ejemplo. Bueno, esta es la recomendación de la mañana de hoy. Era como mi sombra, de Pilar Lozano. Es una obra, es una escritora colombiana, creo que es bogotana, colombiana, y ahí en ese libro nos narra de una manera, ¿cómo lo podemos llamar? De una manera sencilla, desde la visión de 2 niños, una realidad, una historia en Colombia que nos ha dolido a todos. Bueno, entonces estamos leyendo el libro Era como mi sombra, lectura, ¿cierto? Y ahí al lado ven una actividad muy sencillita que se plantea, vemos el mapa de Colombia y arribita hay como un enunciado, dice, el país con el que sueña Julián. Bueno, Julián no es el protagonista, Julián es el amigo del protagonista, pero tiene muchos vacíos afectivos, económicos, bueno, de todo tipo. En el libro jamás nos dicen el país con el que sueña Julián, o Julián jamás dice el país con el que yo sueño, no. Sencillamente nuestros lectores, para llegar allá, para llegar a ese proceso de escritura, tienen que haber desmenuzado el libro. Por ahí algún verbo que es grotesco, pero me fascina mucho y es ese, debieron haberse tragado el libro completamente. Lectura y escritura. Y entonces, como nos decía Casani, comprendemos para producir. Los estudiantes tendrían que haber comprendido la obra que estamos leyendo para producir. Y no estamos hablando en este momento, por eso les traje esta obra muy puntual, porque no hablamos de una simple obra literaria, sino hablamos de una obra que podríamos decir que resalta una historia muy importante de nuestro país. Andrea, solamente el ejercicio podemos llegar a hacerlo con esta obra.
No, sencillamente esta fue la que se escogió para el ejemplo. Bueno, viene algo más ahí. Ustedes se dan cuenta que ahí hay un mapa. Quiere decir que no vamos a trabajar, que no vamos a escribir un texto largo, sino vamos a escribir un párrafo. ¿Listo? Un párrafo, toda una unidad con sentido. Y cuando estamos escribiendo textos argumentativos, ojo que no solamente cuando hablo de textos argumentativos, no solamente estoy hablando de 11, de décimo, ni de bachillerato. Empezamos a escribir textos argumentativos desde primera infancia. Como cuando le preguntamos a los niños, ¿qué es la lluvia y por qué llueve? Y entonces son ellos los que van a argumentar desde sus vivencias cortititas por qué llueve, qué creen ellos que es la lluvia, y entonces el profesor puede llevar textos enciclopédicos, de información, donde podamos aprender mucho más. Andrea, pero es que nos encontramos niños que no están leyendo aún, que no asumen ese código convencional. Recuerden lo que decíamos en el taller pasado y para los que no estuvieron. Aprendemos a leer leyendo y aprendemos a escribir escribiendo. Y se lee escribiendo y se escribe leyendo. Y es que si nos vamos para primera infancia, si el niño está escribiendo bolitas y palitos y rayones, y entonces tú le preguntas qué dice ahí, y él dice, aquí dice que mi mamá me quiere mucho. Es su código, no es el código convencional, no es el que estás entendiendo, pero el chico ya está escribiendo. ¿Podemos hacer textos argumentativos? Claro que sí. Podemos hacer textos argumentativos de una manera muy básica, ¿no? Pero podemos llegar a hacerlos. Y volvemos al ejemplo. Tenemos el mapa de Colombia, entonces nos encontramos y los chicos van a escribir adentro del mapa. Pero Andrea, pues da lo mismo si escribimos adentro o da lo mismo si escribimos fuera del mapa. Esas pequeñas cosas, esos detalles cuando preparamos una guía, cuando hacemos cada cosa, es lo que anima a nuestros estudiantes. Muchas veces a escribir, a animarnos a escribir, ¿cierto? Es muy común que en primera infancia, si estamos trabajando el tema del agua y los chicos van a escribir algo sobre el agua, entonces la profe o el profesor recorte una gotica de agua y se la lleva a los estudiantes y ellos escriben ahí su tarjeta informativa o su información sobre el agua o el anuncio publicitario que vamos a hacer. Esa estrategia también podemos llevarla para los chicos de primaria y para los chicos grandes. Nuestros estudiantes deben, para acercarse a ese mundo de la lectura y la escritura, que en sí es un mundo escrito, ¿cierto? Un mundo de la cultura escrita, no solamente se debe tener en cuenta lo que se escribe, también en dónde se escribe, hasta la textura del papel, los colores de ese papel. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? No. Por acá nos siguen hablando de lectura de imágenes. Más adelante vamos a tocar esa lectura de imágenes. ¿Listo? Nos vamos entonces para la segunda estrategia de esta mañana. Profesor Elkin, por favor. Estrategia: leer textos según el género que queremos escribir en clase. Buscar para cada situación el tipo de texto más adecuado. Elaborar una estrategia global en lugar de lanzarse sobre el lápiz y el papel. Identificar previamente la situación y el tipo de texto escogido antes de iniciar la escritura línea a línea. Joseph Jolivet, 1991. Bueno. Leer textos según el género que queremos escribir en clase. Ojo. Acá dice leer textos según el género, no leer solamente textos que queremos escribir. Yo soy una de las enamoradas y de las que piensa que en el aula deben convivir todos los textos,
toda esa silueta textual. Tanto los libros informativos como los libros instructivos, como las obras literarias, como los periódicos, todo debe convivir en el aula. Nuestros estudiantes deben encontrarse con ese mundo, leer ese mundo y leer no solamente la obra literaria que le llevamos, sino otros textos que se encuentren con los temas de esa obra, en el caso de que sea una obra literaria, ¿cierto? ¿Pero a qué me refiero con esta segunda estrategia? Yo algunos años tuve unos estudiantes que no reconocían verbos y era muy difícil para trabajar en esa parte pragmática cuando ya íbamos al texto, cuando íbamos a la coherencia y a la cohesión, el poner en el texto si el verbo era en pasado, era en presente o era infinitivo. Podríamos asumir que una de las estrategias y la más común es hacer un cuadro y entonces vamos a conjugar cada uno de los verbos. Pero recuerden que estamos trabajando procesos de lectura y escritura, procesos que sean significativos y no actividades aisladas, no sacarlas del contexto. Entonces, para esto, trabajé textos instructivos y en este caso recetas. ¿Por qué? Si estamos hablando de recetas y por qué trabajamos un texto instructivo, en este caso recetas. Pero cuando tú empiezas casi siempre la primera palabra o las palabras más importantes de la receta son las acciones. Verter, mezclar, espolvorear, bueno. La semana pasada trabajamos recetas, ¿no? Entonces tenemos todavía muchas palabras ahí. Bueno, llegó habichuela y llegó cebolla larga. Bueno, gracias. Andrea nos dice muy de acuerdo, en el aula los estudiantes deben participar en todos los tipos de textos, y maravilloso. Creo que es una de las maneras que nuestros estudiantes aprenden a leer y escribir muy rápido. Si alguien me pregunta, Andrea, ¿cuál es el mejor método para que un niño en primera infancia lea y escriba? Que tenga todos los textos posibles, como palabras, pero también como imágenes, bueno, todos los textos que podemos encontrar. Pero seguimos leyendo a Joseph Jolivet, buscar para cada situación, que era lo que les estaba planteando ahorita, un tipo de texto. Y es que si yo quiero que mis estudiantes escriban crónica, leamos crónicas. Si yo quiero que mis estudiantes escriban cuentos, es hora de leer cuentos. Si yo quiero que mis estudiantes escriban noticias, es hora de escribir noticias y de leerlas y de llevarlas al aula y de convivir en ellas. Andrea, estamos hablando de que estamos en una época de pandemia. Cuando yo hablo del aula, estoy hablando tanto del aula remota, de cada estudiante en cada casa, pero también estoy hablando del aula virtual y también estoy hablando de esa aula vivencial cuando nosotros volvamos a nuestras clases presenciales. Bueno, un saludo a Islena Bocanegra, que nos saluda desde el Espinal en esta mañana. Bueno, Isabel Vargas nos dice, para que los estudiantes interpreten y comprendan un texto, lo deben reescribir. Ahorita vamos a hablar de eso. El proceso de reescritura creo que nos hace falta, nos quedamos cortos muchas veces y es importante, de acuerdo contigo. Nuestros estudiantes deben aprender a hacer esa primera escritura, ese primer esbozo, como cuando tú te sientas y escribes, y salió todo. Y después viene esa segunda lectura y esa reescritura cuando empezamos a corregir, cuando empezamos a decir, bueno, aquí repetí dos veces el para, el hacer, y entonces viene ya una tercera escritura donde presento un texto final. Saludos a Guadalupe, que nos acompaña desde Ecuador en esta mañana. Bienvenida y que nos sigas acompañando en el taller Caminos. ¡Listo! Y entonces dice que elaborar una estrategia global. Al principio decíamos procesos de lectura y escritura. No llevemos actividades sueltas al aula.
No digamos, bueno, hoy vamos a escribir un cuento y ya. No, todo debe estar encadenado y partir de algo, ¿cierto? Todo debe estar encadenado hacia lo que estamos manejando. A ver, voy a ponerles un ejemplo como muy puntual, un ejemplo propio. Yo hace 2 años leí una obra literaria que se llamaba El Valle de los Cocuyos. ¿Sí es el nombre correcto? Sí. El Valle de los Cocuyos de Gloria Cecilia Díaz. Maravilloso libro, se lo recomiendo. Un libro que debe estar en nuestra biblioteca personal y que indiscutiblemente debemos llevar al aula. Un libro, ojo con esto, profes, que tiene casi 130 páginas y que podríamos leer de preescolar, en primaria, y también lo podemos leer en bachillerato. Pero pues me van a esperar un ratito ahí y van a decir, bueno, pero está loca, 130 páginas, y cómo le va a poner a unos niños que no saben todavía leer y escribir a leer una obra literaria de tal magnitud. Profesores, no nos dé miedo enfrentar a nuestros niños a esa lectura. Ojo, en primera infancia, nuestros profesores son los lectores, los leedores, son los orientadores de esa lectura en voz alta, que convive en nuestras aulas, pero que también convive en la cotidianidad. ¿Listo? Bueno, les estaba contando de el Valle de los Cocuyos, y el tema central ni siquiera fue el Valle de los Cocuyos, sino el tema central fue las plantas medicinales. Y dentro de esa obra había una señora que se llamaba Anastasia, que es uno de los personajes relevantes, y era una señora que para cualquier enfermedad tenía una de esas matas, una de esas plantas medicinales. Merly me dice que repita la autora del libro. Bueno, Gloria Cecilia Díaz, del Valle de los Cocuyos, y Pilar Lozano, de Era como mi sombra, que fue la obra literaria anterior. ¿Listo? Bueno, podemos continuar, sí. Entonces vemos cómo es un proceso, cómo todo debe partir de algo y no de actividades sueltas. A veces cuando nuestros estudiantes, están confundiendo la B con la V, entonces pues llevamos una guía suelta para trabajar B y V. Andrea, ¿y es malo? No, pero sería mucho más productivo que la actividad estuviera inmersa dentro de un proceso, como decíamos la semana pasada, dentro de un proyecto de escritura. Como les estaba contando ahorita, que yo necesitaba trabajar verbos y que mejoraran esa conjugación en los verbos, y no lo trabajamos en una plantilla, sino lo trabajamos en un texto instructivo. Un texto instructivo que era real para ellos porque estábamos trabajando con las recetas que hacían con sus abuelitas o con sus mamás en casa. Bueno, y vamos con el ejemplo que tenemos, porque aquí también tenemos ejemplo. Lo que pasa es que yo me estoy yendo allá como por las ramas, por otro lado, pero entonces acá volvemos. Entonces ahí miramos, es una obra literaria de Fanny Buitrago, se llama Cartas del Palomar. Esta obra no la había leído, esta obra me la regalaron en pandemia, en cuarentena, y es una obra maravillosa, y pues pensaría, ¿no?, que cuando abordemos este género epistolar, es un buen libro para poder trabajar este género. Andrea, ¿desde qué grado escribimos cartas? Escribimos cartas desde antes de entrar a la escuela, desde antes de llegar a preescolar, inclusive desde antes para los chicos que están en colegios privados, desde antes de llegar a ese jardín, ¿cierto? Porque nuestros niños empiezan a escribir cartas al papá, a la mamá, al tío. En preescolar siempre vemos, yo tengo una amiga, y su hijita en esta época de pandemias creo que ha escrito más de que como las personas que están
conectadas en este momento, más de 308 cartas a la mamá, a la abuelita, al tío. Entonces vemos cómo con este género se puede jugar, se puede escribir, se puede leer desde primera infancia, desde esa primera infancia hasta 11, cuando decimos, oiga, necesitamos quejarnos por algo y entonces vamos a hacer una carta A. O tuve un problema en mi EPS, bueno, yo siempre pongo eso porque es muy común en la EPS. Entonces presentamos cartas de felicitación, cartas de cuando accedemos a algo, cuando pedimos algo. Bueno, ahí tenemos nuestra segunda estrategia. Vamos con la tercera estrategia. Gracias, profe Elkin, por hacernos la lectura de esta estrategia. Tercera estrategia, plantear situaciones reales para escribir en la escuela. Si la escuela enseña a leer y escribir con el único propósito de que los alumnos aprendan a hacerlo, ellos no aprenderán a leer y escribir para cumplir otras finalidades. Lerner 2012. Cuando estaba abordando esta estrategia en estos días, pensaba alguna vez en algo que me decían, y me decía Andrea, ¿tú estás de acuerdo con esa adquisición del código escrito de una manera tradicional? Cuando empezamos no por las palabras ni por los textos, sino empezamos sencillamente por las vocales, después por las consonantes, después las unimos en sílabas y formamos una palabra. Aunque yo no lo cité acá, Joseph Jolivet nos dice que si queremos niños lectores y productores de texto, los niños deben enfrentarse al texto completo, al libro completo, desde esa primera infancia y seguirse enfrentando a ese libro, a ese texto. Ojo que no solamente estoy hablando de obras literarias, estoy hablando de todo tipo de las tipologías textuales, ¿cierto? De todas las que nos encontramos, y no solamente en la escuela, sino en la cotidianidad. Y entonces, ella dice que cuando abordamos esos textos completos desde el inicio de esa etapa escolar, nuestros niños ven esas palabras en un contexto significativo y, valga la redundancia, significan algo para ellos. ¿Cómo así que significan algo para ellos? A ver, si trabajo, si estoy aprendiendo a leer y escribir y estoy escribiendo mi mamá me mima, que es una de las palabras muy comunes en las cartillas tradicionales, pero primero empiezo a aprender que la M con la I dice mi y que la M con la A dice ma. Sencillamente lo aprendí lejos del contexto y sí, aprendo el código escrito. El niño aprenderá que dice mi mamá me mima, pero cuando quiere encontrar esa mi, no ahí solamente en esa oración puntual a la que le enseñaron, sino en otro texto y mirarlo como una categoría gramatical. Lógicamente ahí es donde vienen los grandes problemas de comprensión, de lectura y falta de cohesión y coherencia en la escritura. No sé si estoy siendo clara, creo que sí, pero pues si necesitan que lo desglosemos más, me avisan por el chat en vivo. Bueno, Argelia Oliveras nos pone que la lectura enriquece y niño que sepa leer tiene las puertas abiertas al conocimiento. Yo también pienso eso. Creo que los niños lectores son productores de texto y por eso trabajamos las dos cosas en conjunto. Y el chico que lee, y no estamos hablando que decodifique, el que adquiera ese código escrito, que pueda juntar esas sílabas y reconocer esas palabras, sino que pueda reconocer esas palabras en textos completos, en textos vivenciales para ellos.
Pero entonces vamos a enfatizar un poquito más en esa estrategia. Plantear situaciones reales para escribir en la escuela. ¿Cuáles son las situaciones reales? ¿Y qué es una situación real? Vamos estamos en casa en este momento, en este tiempo del coronavirus. Vamos a hacer un afiche para ponerlo en la puerta de la casa para que todo el mundo sepa que cuando viene de afuera debe quitarse zapatos, debe bañarse completamente. Textos reales. Esto es un ejemplo muy, muy simple, pero seguramente desde la creatividad, desde la experticia, desde la vivencia de cada uno de los profes que me están escuchando, hay otras situaciones reales en este momento de pandemia a las que podemos acudir para llevar esos textos reales, esas situaciones reales, para poder leer y escribir en la escuela. Y vamos con el ejemplo que les traje de esta estrategia. Bueno, cuando planteamos un texto, ojo, texto argumentativo, estamos hablando de texto argumentativo, sí, pero podemos hablar de otro tipo, estas preguntas se pueden adaptar a cualquier tipo de texto. Ojo, estas preguntas no las redacté yo, ahí se me olvidó citar el autor, estas preguntas son de Joseph Jolivet en su proyecto de escritura y lectura. Un proyecto direccionado para formar niños lectores y productores de texto. Entonces, un texto real, ¿cierto? Voy a escribir un cuento, voy a escribir una receta, voy a escribir una crónica, voy a escribir un afiche, voy a responder una simple pregunta y tengo que el escritor, el lector, el estudiante debe tener claro las siguientes preguntas y el profesor orientarlas. ¿A quién le voy a escribir? Situación real. ¿Con qué propósito exactamente lo voy a escribir? Situación real. ¿Cuál es el desafío? Aquí viene esa parte gramatical, pero también esa parte sintáctica y también podríamos hablar de esa parte semiótica, ¿no? Tengo que escribir y que las personas entiendan lo que estoy escribiendo, tengo que escribir con coherencia, tengo que escribir sin errores de ortografía. Bueno, ahí podemos abordar toda esa parte. ¿Qué es lo que quiero decir exactamente? Luz Damaris Vitela nos dice que hoy día deben saber lo que leen, no leer por leer. Ahí fallan muchos estudiantes en sus pruebas, en sus actividades escolares. Debemos tener claro las diferentes clases de texto. Señora, gracias por tu reflexión en esta mañana. Bueno, ahí les puse un texto argumentativo pero, como un ejemplo puntual, pero pues estas preguntas se adaptan a cualquier tipología textual que podamos producir en el aula. Entonces ahí les puse un texto argumentativo y pues es algo que no va ahorita con nuestra realidad, pero sí veo que me están poniendo ejemplos que podemos poner en época de pandemia. Ahí partimos, ese texto argumentativo tiene una primera tesis, esa tesis está en pregunta. ¿Por qué debemos respetar las normas de tránsito? Si lo trajéramos a esta realidad inmediata, ¿por qué debemos respetar las normas de seguridad o de bioseguridad en este momento? ¿Por qué debemos lavarnos las manos? ¿Por qué debemos ponernos el tapabocas? ¿Por qué no podemos salir a centros comerciales como lo hacíamos comúnmente? Bueno, vienen muchas preguntas de las cuales podríamos llegar con nuestros estudiantes a hacer un texto argumentativo. Ojo, cuando trabajamos, yo soy enamorada de los textos argumentativos desde preescolar, porque en preescolar es donde el niño tiene 1001 pregunta y tú les haces alguna pregunta o ellos hacen sus mismas preguntas y salen unas respuestas tan imaginativas con las cuales podíamos escribir un libro completo. Y es ahí donde aprenden a argumentar y es ahí donde no van a llegar a primaria, no van a llegar a décimo, no van a llegar a 11 y cuando el profesor les dice, bueno, vamos a hacer un ensayo sobre tal cosa, él no va a quedar frustrado y va a decir,
Y entonces, ¿cómo se hace esto? Porque lo empezamos a trabajar desde el inicio de esa escolaridad. Y vamos entonces con la cuarta estrategia. Creo que vamos bien, ¿cierto? Vamos bien. Cuarta estrategia. Reconocer la lectura y la escritura como función social. No estamos trabajando con escritos, sean de papel, en la pantalla o en un libro, mucho menos con reglas de ortografía o con listas de vocabulario. Trabajamos con prácticas letradas. Además del escrito, debemos contemplar los roles y las máscaras de autor y lector, el género discursivo y su función social, el contexto y la situación en la que se usa cada escrito. Casani, 2008. Bueno, quiero que la leamos otra vez muy bien, como es grande. Por favor, la pones toda en pantalla para que la podamos leer bien. Listo, entonces, reconocer. Ojo con este verbo. El reconocer es más que el saber, porque creo que todos tenemos el saber. Todos sabemos, todos tenemos el conocimiento, que la lectura y la escritura no son únicos de la escuela. O sea, que no solamente leemos en la escuela ni escribimos en la escuela. También leemos y escribimos en la cotidianidad, ¿cierto? Leemos cuando llega el recibo de la luz y entonces llegó cara y el papá empieza a decir, bueno, ¿por qué llegó cara? Y entonces como que vemos esos numeritos allá y empezamos a leerlo. Leemos cuando, antes de toda esta pandemia, cuando cogíamos el bus, íbamos para el centro y pasaba la 43 y entonces teníamos que llegar hasta la calle 15 y entonces estábamos leyendo a ver si esa buseta pasaba o no por la calle, por la carrera. Leemos de todas las formas posibles. Leemos en los videojuegos. Sabemos que muchos de nuestros niños manejan videojuegos. Leemos de todas las maneras posibles. Hace 8 días también hablábamos de que no solamente leemos ese código escrito, eso que está en los libros, también leemos la vida, leemos la realidad, sacamos conclusiones de lo que escuchamos, leemos las imágenes, las pinturas, lo que vemos en la calle, las direcciones, el color de las casas. Bueno, y escribimos, también escribimos. Escribimos de todas las maneras posibles. Escribimos cuando estamos planeando algo. Escribimos cuando estamos contando algo. Escribimos cuando nos estamos quejando por algo. Escribimos en el WhatsApp. Casani, y recomiendo este libro. Yo, pues, en internet creo que está en PDF. Lecturas, prácticas letradas contemporáneas. Y ahí él nos habla de eso, de que, imagínate, él escribió ese libro en el 2008 y ya nos hablaba de que esa virtualidad, esos lectores y esos escritores que también están ahí mandando el mensaje, también están escribiendo, también están leyendo. Y cómo podemos unir esas dos cosas en el aula. Y mira que lo escribió en el 2008 y hoy lo estamos viviendo, ¿cierto? Hoy el WhatsApp, que comúnmente pues era como algo muy social, mira ahorita cómo es una de las herramientas que nos ha servido sobre todo para los profesores que están en el desafío de esa educación remota. Sí, prácticas letradas contemporáneas de Daniel Casani. Incluso este fragmento que estamos leyendo en pantalla, este fragmento de la cuarta estrategia, es sacado de este libro, Prácticas Letradas Contemporáneas. Es un libro que ustedes pues saben que siempre se les da recomendaciones. Ojalá lo puedan conseguir, lo puedan tener. Creo que es un libro que todos los docentes
que abordamos procesos de lectura y escritura en el aula, desde primera infancia hasta grado 11 y más allá, ¿cierto? En esa educación superior, debemos leerlo. Hay cosas muy puntuales. Bueno. Por ahí dice, además del escrito debemos contemplar los roles, las máscaras del autor y el lector, el género discursivo y su función social, el contexto y la situación en la que se usa cada escrito. Y esta estrategia se une a lo que decía Lerner antes. Si enseñamos a los niños a leer y escribir para que aprendan solamente a leer y escribir, olvidándonos de que esa lectura y escritura los conecta con el mundo, entonces pierde es el significado para ellos de leer y escribir. Es darles a entender que cuando leo, que cuando escribo, eso que estoy leyendo, eso que estoy escribiendo, cumple una función dentro de la sociedad. Y es importante, es significativa. Va más allá del motivarlos a escribir. Va más allá de el decirles, bueno, vamos a escribir hoy un cuento y llevar unas tarjetas. Maravilloso. Esa función social va más allá de eso. Va a que el estudiante comprenda que lee y escribe no solamente para la escuela, que lee y escribe para su sociedad, para ser competente en la sociedad. ¿Por qué voy a escribir este ensayo? Lo voy a escribir porque lo vamos a leer en tal parte, lo vamos a publicar en tal parte, otros estudiantes lo van a leer y voy a dar a defender, a entender mi opinión, mi punto de vista. Y esa tesis que estoy formando es lo que yo pienso, lo que estoy diciendo y quiero que el mundo conozca lo que estoy pensando. ¿Listo? Rosa Barón nos dice, el niño escribe desde que comienza a tener contacto con el lápiz o la crayola. No más hay que ver cómo quedan las paredes cuando está un lápiz a su alcance. Sí, de acuerdo contigo. Bueno, y vamos entonces. Bueno, ahí en función social, creo que paremos un momentico antes de, bueno, ya dejemos la quinta estrategia ahí en pantalla, pero entonces estábamos hablando de esa función social. Listo. Función social. ¿Qué otros textos, para que ustedes por favor me ayuden ahí en el chat, qué otros textos encuentran ustedes que podamos sumarle a ese reconocer la lectura y la escritura como función social? Hablamos de las facturas, hablamos de las notas, de lo que escribimos, voy a salir, cómprame esto. ¿Qué otros textos encuentran ustedes que lleguen a cumplir esa función social? Yo creería que todos los textos, desde los narrativos hasta los instructivos, hasta los libros académicos, porque cuando tú lees quieres informarte de algo. Cuando tú escribes, eso lo dice Casani, no lo dice Andrea, cuando tú escribes con un objetivo, el objetivo de informar, el objetivo de narrar, el objetivo de contar algo. Bueno. Y ahora sí nos vamos para la quinta estrategia que ya la habíamos puesto hace un ratito. Quinta estrategia, que va muy unida a lo que ya estábamos diciendo. Plantear situaciones donde el alumno interrogue el texto y a partir de sus propias reflexiones escriba lo que piense. Volvemos ahí, plantear situaciones donde el alumno interrogue el texto. Bueno, Rosa Barón acá nos está escribiendo textos con función social, los recibos del teléfono y todos los recibos y todos los servicios. Listo. Bueno, acá están viendo un ejemplo, no sé si lo ven bien, ahí está chiquitito, pero pues yo se los voy a leer. Leyendo detrás de las líneas. ¿Qué es el miedo? Este es un ejemplo de un grado
donde unos niños leyeron diferentes libros durante el año, procesos de lectura y escritura, ¿no? No estamos hablando de esas actividades sueltas, sino de los procesos de lectura y escritura que se mantienen en el aula. Entonces, ahí tenemos, bueno, les voy a explicar el cuadro porque no se entiende muy bien, o sea, quien no está dentro de la actividad, pues no lo puede desglosar bien. La actividad se llama Leyendo detrás de las líneas y viene una conceptualización. ¿Qué es el miedo según Julián, del libro Era como mi sombra? Según María Luisa, de un libro maravilloso que se llama La estrella que le tenía el miedo a la noche, creo que se llama así. Si alguien lo conoce bien el título, porque siempre me confundo. Me gusta mucho, pero me confundo en el título. El otro es Elisa y la obra literaria es La casa de Elisa. El otro es Mile y es de un libro que se llama El mordisco de la medianoche. Y después de que leemos, sacamos qué es el miedo para ellos. Pero es que resulta de que ahí en ningún momento dice, el miedo para mí es, no. De acuerdo a las situaciones que ellos viven, los niños empiezan a comprender, a desglosar el texto y a entender qué es el miedo para cada uno de estos protagonistas. Y al final, como se dan cuenta, dice yo. Entonces, el miedo para Julián es esto, para María Luisa es esto, para Elisa es esto, para Mil es esto, y para mí, ¿cuál es mi tesis? ¿Qué es el miedo? Como siempre les he dicho, este simplemente es un ejemplo, ¿no? Cada uno de ustedes en sus propias estrategias, vivencias, en su experticia, en todo lo que ustedes viven en el aula, pueden dar rienda suelta a la creatividad y proponer sus propias ideas de procesos de lectura y escritura en el aula. Este es un proceso que duró un año, porque como estamos viendo son 4 protagonistas de 4 libros que se leyeron alrededor del año. Por eso estamos hablando de procesos de lectura y escritura. Lectura y escritura como proceso. Procesos, estrategias que se llevan para mejorar lectura y escritura nuevamente en nuestros estudiantes. Y vamos ahora con esta estrategia, y aquí quiero que participemos todos. Y mientras ustedes van participando, pues yo les voy como haciendo énfasis en algunos autores que han dicho cosas sobre qué criterios debemos tener para llevar obras literarias al aula. Sexta estrategia. Leer obras literarias que se enfrenten con el diálogo reflexivo del estudiante. Establecer criterios para la elección de obras literarias que el docente aborda en la escuela. Y viene la gran pregunta en la que todos vamos a participar en la mañana de hoy. ¿Qué criterios utilizamos para elegir una obra literaria que se lleva al aula? ¿Qué criterios utilizamos? ¿Qué obras llevamos? ¿Qué obras llevamos en preescolar? ¿Qué obras llevamos a primaria? ¿Y qué obras llevamos a bachillerato? Podríamos empezar diciendo que a veces uno cuando va a leer algo con sus estudiantes, lo primero que uno hace es darle la vuelta y mirar para qué edad es, ¿cierto? Entonces, si dice de 7 a 11, mis niños están en 10 años, entonces esta hora es para de 7 a 11 años. O cuando dice primeros lectores y entonces nos encontramos que es para preescolar o es para primero o puede ser para segundo. ¿Qué criterios tenemos nosotros como profesores? Cada uno de los que me está escuchando en esta mañana y bueno, para los padres, para todos los que nos están viendo, cuando quiero leer un libro con mis estudiantes o con mis hijos, ¿cuál es el criterio que tengo para elegirlo? Bueno, Nuri Prada nos dice que sea recomendada por autores. Luz Damari dice que sería interesante abordar ese tema
con los niños de discapacidad intelectual, ya que es un reto más para los profesores en las instituciones educativas, de acuerdo contigo, Luz Damari. Esperanza Costa nos dice que de acuerdo al tema que vaya a trabajar. Bueno, algunos autores nos hablan de que criterios de que el título sea llamativo, otros dicen que el argumento sirva para trabajar las unidades didácticas con las que vayamos a trabajar en el periodo. Otros nos hablan que según los valores, hay incluso un libro que se llama Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes. Y fue escrito por Luz, creo que se lee así, doble L y Che. Fue escrito en el 2010. El libro se llama Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes. Ahí ella nos habla algo de que podríamos llegar a escoger las obras literarias según los valores. Y entonces nos dice que escoger libros donde el autor no intente poner su punto de vista dando una lección o una enseñanza explícita, sino que deje en libertad al lector. ¿Por qué leí esta? Porque esta me parece que es muy importante para diferenciar obras literarias de libros de superación personal, ¿cierto? Porque en el libro de superación personal, el autor intenta eso, intenta imponer su punto de vista, da una lección y una enseñanza. Yo les contaba hace como 3 talleres que una profesora de la universidad, ella me decía siempre que todas las comidas son muy buenas y muy ricas, pero que no es lo mismo comerse una manzana que comerse un mojicón o algo así. Y ahí me hacía la comparación entre las obras literarias y muchas veces los diferentes textos que llevamos al aula. Bueno, Ruth Marina nos dice que en preescolar empleamos muchos los cuentos ilustrados, pues además de leerles se les permite a los pequeños que su imaginación vuele, crea mediante dibujos y algunas grafías que ellos han visto y les llama su atención. Ruth Marina, de acuerdo contigo, los libros ilustrados son maravillosos, pero no solamente para los niños de preescolar. El hecho, y eso lo escuché en una capacitación en estos días que nos conectamos con una empresa que se llama Jaleo y de unos talleres buenísimos. Y una de las señoras que orientaba el taller decía algo muy cierto y que lo comparto. Ella decía que a veces las personas creen que porque los libros tienen muchas imágenes, solamente son para preescolar o para primera infancia. Y cuando tienen muy pocas imágenes, entonces son para grados superiores. Podemos trabajar viceversa y podemos trabajar al mismo tiempo los dos textos, tanto en primera infancia como en preescolar, como en primaria, como en bachillerato. En Colombia también tenemos 2 experiencias que las lleva un grupo de profesores que se reúnen en Flandes. Se llama la red Nodo Flandes, la otra orilla, y ellos han llevado libros directamente, solo textos a grados inferiores, a preescolar. La profesora Sandra, la profesora Claudia, y con la orientación del maestro Mauricio Pérez Abril, al igual que en Casacuento en Bogotá, que también llevan bastante literatura y no precisamente llena de imágenes para niños pequeños. Entonces son experiencias, ¿no? Andrea, ¿quiere decir que no podemos llevar libros con imágenes para preescolar? No. Quiere decir que podemos trabajar muchos textos con imágenes, pero también textos con muchas palabras y los dos son productivos, son fructíferos en nuestra aula. Quiere decir también que los libros ilustrados, los libroálbum, los cuentos ilustrados, también con ellos podemos trabajar temáticas fuertes, temáticas pesadas y complejas en
en primaria, en bachillerato, en grados décimos, en grados 11, en grados novenos, en grados octavos, en grados séptimos, en sextos. En estos días, escuchando una conferencia de Fabio Jurado, él decía algo maravilloso. Él decía, la literatura es tan buena que se puede hacer cualquier cosa con ella. Y algo también de resaltar, Andrea, es que debemos hablar no de edades cronológicas cuando escogemos un texto, sino de habilidades lectoras. ¿Cómo así? Hay lectores iniciales, hay lectores intermedios y hay lectores avanzados. Y no significa que los lectores iniciales están en preescolar y en primero. No, a eso voy. La necesidad es directamente relacionada de que tranquilamente como docentes podemos llegar en algún momento a ser docentes de octavo, noveno o décimo y llegar a un grupo donde no han tenido un buen acompañamiento de lectura, que la intencionalidad es comenzarlos a enamorar a leer, no llevarles un libro súper pesado y que lo hagan es por obligación y al final terminen odiando la lectura, por así decirlo, sino irlos llevando paso a paso para que se enamoren de ella. En todo lo que Elkin estaba diciendo, creo que hay un desafío muy grande, y cuando miramos esa primera infancia, uno de los desafíos más grandes es ese, cuando nos retan a que el estudiante, y vuelve la pregunta del taller anterior, a de aprender a leer leyendo y aprender a escribir escribiendo. Y entonces tenemos como un sinnúmero de cosas en las que pensar cuando llevamos una obra literaria al aula. Criterios de habilidades, como nos acaba de expresar el profesor Elkin. Criterios en que no nos centremos en que este libro tiene muchas imágenes, entonces este libro no es para llevar a grado 11 porque tiene muchas imágenes, o porque es un libro álbum y solamente tiene 30 páginas, entonces pues no es un libro para grado 11. O criterio para entender, oye, este libro tiene 130 páginas y es muy difícil llevarlo a grado preescolar. Bueno, Marta Lozano nos dice, tuve una maravillosa experiencia cuando les leí un cuento a los niños de transición, pero estaban los jóvenes del grado 11, quienes se quedaron divertidos escuchando y participando del taller de los más pequeños, lo que me lleva a resaltar que con los cuentos infantiles podemos hacer que los adolescentes también se diviertan con las imágenes y las historias. Gracias, Marta Lozano. No solamente que se diviertan, también que aprendan, también que encuentren muchas figuras y muchos contextos y que creen. Hay un libro muy especial, se llama El libro triste. El libro triste. También es mi recomendado en la mañana de hoy. El libro triste, tú lo abres y tiene 25 páginas. Y tiene unas imágenes, es un libro como así de grande. Yo lo encontré en internet, no lo he podido comprar. Por eso no se los muestro acá. La Biblioteca del Banco de la República. En la Biblioteca del Banco de la República también lo pueden encontrar en medio físico. Se llama El libro triste, es un libro grande y tiene imágenes grandes y tiene muy poquito texto, es un libro álbum, tiene muy poquito texto. Y es un libro que está en la sala infantil. Es un libro que si lo llevamos al aula, muchos dirán, no, tiene muchas imágenes, ese libro es para un grado más chiquitito. Y resulta de que ese libro se puede trabajar tanto en preescolar como en primaria, como en bachillerato, abordado desde la realidad, desde las vivencias de cada uno de los estudiantes. ¿Por qué, Andrea? Es un libro que habla sobre cómo se maneja la soledad. Y no estamos hablando de un libro de superación personal, no, es una narración, es un libro álbum maravilloso, es un libro álbum que ha sido premiado, pero pues que nos muestra cómo su personaje principal aprende
a no estar triste cuando está solo y a no sentirse solo cuando está acompañado. Se lo recomiendo. Estamos hablando de que podemos convivir en el aula con libroálbums, pero también podemos llevar al aula obras literarias. No nos dé miedo. Es que ellos son muy chiquititos para leerle una obra literaria de más de 25 páginas. Tenemos obras literarias maravillosas. Yo leí con grado tercero hace unos años Las brujas de Roald Dahl y lo volví a leer en grado séptimo y creo que lo leí con un grado octavo. A veces, por eso decía Joseph Jolivet, es buscar el texto y es el buscar el escrito que se adapte a la necesidad inmediata que tenemos en este momento o a lo que necesitamos trabajar en el aula. Vamos entonces a nuestra última estrategia de esta mañana. Estrategia: convivir en el aula con textos reales. Es importante que los alumnos sepan que los escritos sociales raramente existen en forma de hojas sueltas o de cuadernos como los que utilizan en el colegio, sino que se encuentran en forma mucho más compleja: diarios, revistas, libros, ficheros, etc. Y cada una de estas formas tiene su propia especificidad. Joseph Jolivet, 1991. Bueno, entonces nos encontramos con esa estrategia, que esa estrategia nos sirve, ojo, desde primera infancia hasta grado 11 y mucho más allá. Convivir en el aula con textos reales. Cuando nosotros vemos los libros académicos y estamos trabajando las noticias, ustedes saben que dentro del texto académico viene el pedazo de la noticia, dice dónde fue tomada y pues son libros muy buenos para trabajar. Pero Joseph Jolivet nos hace énfasis, porque estamos hablando de niños lectores y productores de texto, ¿cierto? Que para formar esos lectores y esos productores deben encontrarse con los textos reales. ¿Cómo así con los textos reales? A ver, tenemos un texto real, ¿cierto? En el periódico. Y entonces empezamos a mirar que el periódico no solamente tiene las noticias, sino que también tiene una infografía. Mira las maravillosas infografías que vamos a trabajar. Ya, ahí se ve bien, que vamos a trabajar el próximo miércoles. Tenemos este libro súper pesado, que es un libro, no es una Biblia. Profesor Elkin, cuando la saqué, preguntó si era una Biblia. No es una Biblia. Entonces nos encontramos con un texto instructivo, ¿cierto? Con las recetas, con un libro de recetas, y es el aprender a buscarlas allí, el mirar que no es como siempre llega, o como cuando uno las busca en internet y sale el muñequito y sale el cocinero y entonces está ahí, ¿no? Y hay algunas recetas que ni siquiera tienen imágenes, sino que solamente es texto. Es el poder enfrentar a nuestros estudiantes, a nuestros niños, con esos textos reales. Textos reales hay muchos, ¿no? No solamente son estos que presenté acá. Listo, y terminamos con los consejos. Consejos para procesos de lectura y escritura en el aula. Si el profesor orienta la lectura y la escritura en su aula, es importante que lea y escriba para sus estudiantes. Entonces, si yo oriento procesos de lectura y escritura en el aula, yo debo leer para mis estudiantes, leer en voz alta, leer con ellos, leer en conjunto y escribir para mis estudiantes. Es importante en este proceso de lectura y escritura. Segundo consejo. Las lecturas que se lleven al aula deben ser leídas por el profesor con anterioridad. Yo no puedo decir que voy a leer la obra tal
con mis estudiantes o mandarla para una actividad, para una tarea, si no lo he realizado, si no lo he leído, si no lo he abordado, porque de ahí es donde puedo partir para generar diálogos reflexivos en mis estudiantes. A veces no siempre el proceso de comprensión debe partir de esas preguntas, de qué es lo que dijo, qué es lo que hizo, pero sí podemos hacer reflexiones en torno a lo que estamos leyendo. Y para poder generar esas reflexiones también tengo que haber leído el texto, la lectura, la obra, el texto instructivo, lo que le esté planteando. Y vamos con el tercer consejo de esta mañana. Plantear actividades conjuntas, no actividades sueltas, frente a los procesos de lectura y escritura. Sí, es un proceso, es un proyecto, es una empresa de lectura y escritura, ¿cierto? Y es una empresa que empezamos a principio de año y que llegamos a una finalidad y que terminamos cuando llega noviembre, que continuamos, que recapitulamos, pero no actividades sueltas, no actividades sueltas. No si mis estudiantes están escribiendo mal, si cometen errores de ortografía, entonces pues vamos a llevarles actividades para mejorar esos errores de ortografía. La mejor manera de fortalecer ortografía, de fortalecer coherencia, cohesión, es mediante los procesos de lectura y escritura. Por ahí, si alguien preguntara cuál es la mejor manera para que nuestros estudiantes mejoren su ortografía, leer mucho, leer textos completos, no párrafos, no oraciones, sino textos completos. Bueno, y con esto llegamos al final de este taller Caminos. Invito a Edwin y a Fabián, que están ahí acompañándonos durante esta mañana. Entonces les damos la bienvenida a nuestros compañeros. Claro que sí, profe, muchas gracias. Excelente taller como siempre. Qué gusto saludarlos. ¿Y usted, Fabián, cómo le va? ¿Qué tal el taller? Muy bien, excelente. Lástima que no está nuestro compañero Edwin porque hoy Fabián. Él era el protagonista, de este espacio, cómo veía el mundo según Julián, ¿cierto? Bueno, muy importante todas estas reflexiones que hoy pudimos hacer en este taller. La gente pues muy agradecida, profesor Andrea, profesor Elkin, por el taller que se dio. Nos están pidiendo la encuesta, ya en unos minuticos, en unos segundos la estaremos colocando nuevamente. Ya por acá está nuevamente Edwin. Ese es como el balance que podemos hacer hoy de este excelente taller. Ahorita les voy a dar una información pequeñita de un evento también importante que se va a realizar. Edwin, antes de terminar, ¿qué más podemos decir? No, invitar a todas las personas para el próximo viernes, ¿no? Con la profesora Andrea también tenemos un viernes especial, 4 de la tarde, viernes de pájaros. Acompáñenos y verán que no se van a arrepentir porque es un taller para la familia, para los chicos, para el tío, el abuelo, el vecino, lo podemos invitar a que se conecte, a nuestros estudiantes también, y verán que van a pasar una tarde muy amena. Además, vamos a leer poesía, vamos a trabajar con diferentes tipos de manualidades y también hay una tarde divertida, ¿no? Nuestros compañeros la hacen muy amena. Claro que sí, Edwin. Mire, la información que yo les tengo, permítanme un segundo, la ubicamos por acá. Está un poco lento este internet, pero ya vamos a ubicarlo. Nos están invitando la red de docentes orientadores, nos está haciendo la invitación a un taller virtual que se denomina Mitos y Realidades de la Educación Virtual. Tienen unos invitados muy especiales, unos invitados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la UNAP. Esto se va a realizar el próximo 23 de julio a las 10 de la mañana a través del Facebook Live de la red de docentes orientadores del Tolima, DOCOTOL. Entonces, para que todos también estén muy atentos, esto es una
excelente también invitación que nos hace la red de docentes orientadores. Les recuerdo, fecha 23 de julio a las 10 de la mañana a través del Facebook Live. Esa era la información que también quería darles, Edwin, ya pues para terminar esta emisión del día de hoy. Claro que sí, entonces los invitamos a todos los asistentes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden entrar a YouTube. En YouTube están todos los talleres que hemos hecho. Entonces buscan en YouTube Calidad Educativa Tolima y ahí ingresan a todos los talleres y están todos los videos. De igual forma, invitarlos a nuestro sitio web, ¿sí? tolimaprende.edu.co, donde van a tener toda la información que nuestro compañero Julián les ha manifestado. Tenemos también los talleres, tenemos las guías, tenemos recursos para educación infantil, tenemos acceso a cursos cortos para que ustedes los hagan y bueno, y otra cantidad de información. Y también en nuestro sitio de Facebook para que nos acompañen ahí y encuentren toda esa información de las instituciones educativas, porque muchos rectores, muchos docentes nos envían videos, nos envían información y nosotros las estamos publicando ahí de manera permanente. Recuerden que esta es una escuela de ustedes, ¿sí? De docentes para docentes, y acá construimos la comunidad juntos. No sé, Fabián, ya para terminar, ¿usted qué tiene que decir o damos a la profe, paso a la profe Andrea para que despida esta sesión? Sí, damos ya paso a la profesora Andrea para que entonces haga la despedida y obviamente, profesora, también invitar a todo su público para el próximo viernes. Gracias, Fabián, por recordarme eso. Entonces, este viernes vamos a tener muchas estrategias de estas que enseñamos hoy aquí de lectura y escritura, pero vamos a llevarla a la práctica en el Club de Lectura Viernes de Pájaros. Para los que quieran vivir esa experiencia, para los que nos han acompañado siempre, los invitamos y tenemos un personaje, un invitado especial muy enojón. Ese es nuestro personaje invitado para el viernes. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar en Caminos. El próximo miércoles va a ser un taller muy interactivo, un taller, como se ha dicho siempre, para todas las áreas y para todos los grados. Vamos a aprender a construir infografías desde el inicio. ¿Cómo construimos infografías con nuestros estudiantes? ¿Cómo podemos plantearlas para ese proceso de comprensión? Entonces, para todos un feliz miércoles, que mi Dios los bendiga a todos y nos vemos el viernes en Viernes de Pájaros. Chao, chao. Chao, chao. Chao.